Tal, queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de la biografía oficial del doctor Sigmund Freud, que ahora me apoyo de una fotografía del doctor, alrededor de sus 35 años, más joven que yo, pero ya con una historia dentro de la neurología de su época, dentro de las prácticas médicas incluso también unas prácticas que no eran tan bien vistas como el hipnotismo. Ajá. Hemos visto a Freud pasando por un camino que lo llevó también a no solo formular la teoría psicoanalítica, no solo llegar a su lugar en la historia, sino también a criticar fuertemente su propia forma de ser. Ajá. Hago referencia a el capítulo pasado, el autoanálisis, y también una referencia secundaria o, digamos, indirecta a el texto que vimos de vida y obra de Sigmund Freud sobre su relación de amistad con Wilhelm Fliess. Ajá. Ahorita vamos a abordar un capítulo que es alrededor de 20 páginas, entonces pienso yo lo dividiré en dos videos. Vamos a ver cómo nos va. Una, un periodo que abarca de 1890 a 1900. Ajá. Tiempo en el cual el doctor Freud escribe la interpretación de los sueños. Ajá. Pero vamos a ver. Entonces, dice el texto. La correspondencia con Fliess agrega mucho a lo que sabemos por otras fuentes en cuanto a la forma de vivir de Freud, a sus hábitos y a las circunstancias generales de este periodo. Ajá. 1890-1900. Tenía Freud más o menos 30 años, más o menos. Ajá. Por supuesto, ya estaba casado. Lo más seguro es que ya tendría hijos, pero vamos a ver. Hallamos en ella detalles incluso triviales, que son incidentalmente mencionados, tales como que había hecho su visita diaria al barbero, wow, lo cual indica de paso para un hombre de tanta barba un desusado cuidado de su persona. ¿Qué? ¿What? Visita diaria al barbero. Diaria. Perdón, queridas, queridos, al menos en mi cultura, eh, irme a cortar el pelo, que es lo más cercano que entiendo a la experiencia de ir con el barbero. Por supuesto, no puedo yo compararme con, digamos, hábitos higiénicos, hábitos de cuidado de 1890 y culturas diferentes. Ajá. Pero diario, y se dice que desusado, entiendo, un descuidado. Ajá. Tal vez estoy yo en un error. Déjenme revisar. Desusado cuidado de su persona. Es decir, podemos entenderlo. La barba de Freud le daba un aspecto, digamos, como de rebelde, como de hippie, no sé. A ver, desusado, desacostumbrado o raro, poco habitual. Ajá. Según la Real Academia Española. Ajá. Ok, ok. Pero bueno. Eh, Digo, no hay muchos videos, fotos de aquella época, pero me parece que esto era lo común. Entonces, no sé a qué se refiere con desusado. Ajá. O que odiaba los platos aparentemente inofensivos de carne de ave o coliflor, hasta el punto de que evitaba comer en casa de una familia donde probablemente se lo servían. Ok, una persona, digamos, demandante. Ajá. Podría ser tomado hasta pedante, no sé cómo decirlo, o de una poesía, o de que poseía un teléfono que había sido instalado nada menos que en 1895. Pues bueno, para él eran 5 años antes. Digo, yo todavía conservo en mi domicilio, en mi casa, una línea telefónica, cosa que ya ciertamente está por desaparecer, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? El tiempo cambia, la tecnología cambia. Pero bueno, vamos a ver qué dice el texto. El departamento más amplio del Vergás.
al que se había mudado la familia de Freud, él, su esposa y sus hijos, a fines del verano de 1891, demostró ser inadecuado para el número creciente de hijos, de modo tal que Freud alquiló otro más en 1892. Este se hallaba en la planta baja de la misma casa y daba, por el fondo, a un pequeño y agradable jardín. Se componía de 3 habitaciones, usadas como sala de espera, consultorio y escritorio, respectivamente, de tal modo que Freud disponía de todas las oportunidades para concentrarse tranquilamente. Esto continuó sin cambio hasta 1907. Ok. Freud señalaba en una de sus cartas que pasaba su vida entre la sala de consulta y la habitación de los niños, en los altos. No sé a qué se refiere esta frase, en los altos. Era evidentemente un buen padre, y sus cartas a Fliss estaban llenas de detalles sobre las cosas notables que decían o hacían sus hijos. Todos crecieron robustos, llenitos, gorditos y sanos, pero parecen haber padecido durante su infancia de todas las enfermedades infecciosas posibles. Esto constituía una fuente de constante angustia, ya que, como cabe recordar, muchas de esas enfermedades, tales como la escarlatina, la difteria, la angina, etcétera, eran mucho más peligrosas que ahora, ciertamente, y no existía para ellas otro tratamiento que el pecho. No entiendo si es ser amamantados. Eso entiendo, realmente no sé a qué se refiere. A pesar de sus otras preocupaciones, Freud era, en manera extrema, un hombre que vivía para su familia, interesado en todo lo que se refería a sus numerosos parientes. Parientes, no pacientes. Ajá. Además, aparte de mantener su propio hogar, tenía que contribuir al sostén de sus padres y hermanos. Su hermano Alexander le ayudaba en esto lo mejor que podía, si bien él mismo, ocasionalmente, tenía que pedir dinero prestado a Fliss, Wilhelm Fliss. Y si mal no recuerdo, también Freud, digamos, en sus inicios, siendo un joven doctor, era apoyado por Breuer o Breuer, ajá, apoyado económicamente de vez en cuando por algún préstamo. Dice el texto, Freud tenía un solo hobby importante, pero pocos descansos aparte de sus viajes. Jugaba un tanto al ajedrez, pero lo abandonó por completo antes de cumplir sus 50 años, a causa de que requería de una gran concentración que prefería dedicar a otra cosa. Cuando se encontraba solo, solía ser solitarios, pero había un juego de cartas al que realmente llegó a aficionarse. Era un viejo juego vienés, entre cuatro personas, llamado Tarok o Tarok. Sabemos que lo jugaba en la última década del siglo y probablemente antes también. Más tarde llegó a ser una institución, y las noches del sábado eran religiosamente dedicadas. El que lo inició en todo esto fue el profesor Konigstein, el oftalmólogo, que había sido uno de los primeros en introducir en su práctica el uso de la cocaína. Esto ya lo vimos también en el periodo de la cocaína. Les dejo toda la biografía de Freud, una lista de reproducción, y encontrarán el episodio de la cocaína. Fue, digamos, Freud quien no usaba, digamos, la cocaína tanto para su uso personal como la sustancia que ustedes y yo conocemos, al menos en noticias, al menos en reportajes o documentales, sino como un alcalino, un gotas, por ejemplo, para los ojos, que con el tiempo sus compañeros médicos terminaron usando como anestésico para hacer operaciones. Ajá. Dice el texto. Bueno, sin olvidar mencionar el amigo de Freud que murió por sobredosis, no de cocaína, sino de... Ay, no, creo que era metadona. Ajá. Bueno, el episodio de la cocaína en la descripción de este video. Ajá. El juego de Tarok, ajá, continuó en la casa de este hasta su muerte en 1924. Debe ser Koningstein, porque Freud muere en 1939. Ajá. Muy pocas veces asistía Freud al teatro o a la ópera. Las óperas tenían que ser de Mozart, si bien hacía una excepción con Carmen, una ópera hermosa. Véanla en YouTube, la encontrarán seguramente traducida. Carmen.
ópera. Ajá. De vez en cuando asistía también a una conferencia. Así, por ejemplo, escuchó con gran placer a Mark Twain, un viejo favorito suyo. Otra importante forma de descanso que había buscado era de una índole más social. En 1895, cuando su ostracismo profesional, digamos su aislamiento, ostracismo, perdón, comenzó a resultarle deprimente, buscó la compañía más afín de la gente de la que se sentía más cercano. Esto lo halló en el club judío Bnei Brit, sociedad a la que siguió perteneciendo luego el resto de su vida. Ahorita vemos nota número uno. Asistía a sus reuniones sociales y culturales cada martes alterno, es decir, uno sí y uno no. Y de vez en cuando él mismo pronunciaba una conferencia. Antes de continuar, aquí viene la nota número uno, que ya sé a qué se refiere. No es que lo haya leído antes, esta nota uno, sino que eh, ya tenemos en este espacio, en este canal de YouTube, leída y estudiada toda la obra de Sigmund Freud en edición Amor Rorto. Ajá. Sobre la nota uno dice el biógrafo, fue la afiliación a esta entidad que los nazis calificaron de agrupación política subterránea, lo que utilizaron como pretexto para apoderarse en marzo de 1838 de la Editorial Psicoanalítica Internacional. Miren, este dato histórico, ciertamente. No, yo pensé que iba a tratar acerca de la conferencia que pronunció Anna Freud en nombre de su padre, leyendo una carta por, digamos, el premio que recibió Sigmund Freud antes de su muerte. Esta conferencia, esta carta leída por Ana Freud, se las dejo en la descripción. Por supuesto, sé que fue por Ana Freud porque lo dice el compilador James Strachey, que fue un alumno de Sigmund Freud. Ajá. Benei Brit. Se las dejo en la descripción. Bien, continuamos. El hobby era, por supuesto, su pasión por las antigüedades, coleccionismo. Ajá. Esto satisfacía a la vez sus necesidades estéticas y su infatigable interés por las fuentes de la civilización, los orígenes de la civilización, así como en realidad por todas las actividades del hombre. Del hombre se refiere de la humanidad, ¿vale? El hombre como género, no como género de masculino o femenino, sino hombre como humanidad. Mm. Era, por cierto, su único extraderroche, si puede llamarse así. En una carta del 20 de agosto de 1898 comunica a Fritz que ha comprado una estatuilla romana en Innsbruck. Estaba leyendo entonces con gran placer Historia Cultural de Grecia, de Burckhardt, y señalaba paralelos que encontraba con sus hallazgos psicoanalíticos. Palabras de Freud: mi afición a lo prehistórico en todas las manifestaciones humanas sigue invariable. Al parecer, carta del 30 de enero de 1899. Cuando se obsequió a sí mismo con un ejemplar de las Hilas de Schliemann, perdón, se sintió especialmente interesado en el relato de su niñez, que el autor hace en el prefacio y en las primeras ideas del autor que más tarde darían por resultado el descubrimiento de la sepultada Troya. No sé si las siguientes palabras eran de Freud o de Schliemann. Se sentía feliz con el hallazgo del tesoro de Priamo, puesto que la única felicidad posible es la satisfacción de un deseo infantil. Esto ya es, digamos, como muy psicoanalítico, es decir, el origen de la posibilidad de satisfacción es establecer deseo con el yo infantil, ajá, con la raíz, el origen del yo propio. Ajá, dice el texto. Esto mismo lo manifestaba de una manera más formal en una carta anterior. Palabras de Freud, ¿no? Otra vez. Aquí agrego una definición de felicidad. La felicidad consiste en la satisfacción posterior, ulterior, de un deseo prehistórico.
es decir, infantil. Ajá. Es por esto que la riqueza trae tan poca felicidad. El dinero no ha sido sino un deseo en la infancia. Es decir, el dinero nunca fue real para los niños. Y eso es real, eso también es cierto. El problema es que el dinero justamente se ve atravesado por un conjunto, digámoslo así, de deseos infantiles. Es decir, no es nada más un asunto del dinero, como después lo diría Freud. A veces el dinero puede ser el sinónimo de el deseo mismo en la humanidad. Vamos a continuar. Por razones de clima, las prolongadas vacaciones de verano constituían en Viena una institución regular. A causa del elevado calor, hasta las escuelas cerraban a fines de junio, perdón, y era costumbre que las familias pasaran 2 o 3 meses en el interior del país, aun cuando los hombres no pudieran reunírseles sino a intervalos. ¡Wow! Freud hacía todos los esfuerzos posibles por adherirse, apegarse a esta costumbre, aun en sus años más penosos. Había buenas razones, es cierto, para ver en esta costumbre más bien una necesidad que un lujo. Bien pronto pudo convencerse que, como les ocurrió desde entonces a todos los analistas, que la atención requerida por su tarea es tal que la calidad de la misma seguramente se resentiría sin un amplio periodo de recuperación. Aquí no estoy de acuerdo, pero vamos a continuar. Tiene que haber, además, después de todo, cierto placer en la vida, eso sí. Y para Freud existían pocos placeres tan satisfactorios como el de disfrutar un hermoso paisaje o la contemplación de lugares desconocidos. Oh, querido doctor Freud, ¿cómo hubiera sido su vida en México? Dice el texto. Sentía, cosa nada rara, el llamado simultáneo del norte. Los elevados sentimientos del deber hablaban del norte. Ahí estaba, por ejemplo, Berlín con su incansable actividad e incesante impulso de realización. Pero en cuanto a placer, felicidad y pura atracción, era el sur que se llevaba la palma. Su suavidad y belleza, su calidad social y sus cielos azules, y sobre todo su riqueza de reliquias, de reliquias visibles de las etapas más antiguas de la evolución. Para Freud, como para tantos otros, esto encerraba una atracción irresistible. En esa época, Freud acostumbraba a mandar a su familia afuera en el mes de junio, incluso en mayo, y continuar trabajando solo en Viena hasta bien entrado el mes de julio, con ocasionales interrupciones de fin de semana para reunirse con la familia. Volvía plenamente al trabajo a mediados de septiembre. Al comienzo no viajaban muy lejos, permanecían en los alrededores de Viena. Pero desde estas avanzadas o desde Viena, como punto de partida, solían iniciar expediciones más amplias, acompañado por su mujer, su hermano y, en cierta oportunidad, por su cuñada, cuando su mujer iba con él, su hermana Rosa, mientras fue soltera. Solía quedarse para ocuparse de los niños y dirigirlos. Entiendo que dirigir a los niños, ¿vale? Los meses en que se quedaba solo en Viena eran agotadores y Freud se quejaba especialmente de la elevada temperatura que tenía que soportar en la ciudad en junio y en julio. Naturalmente tenía que ocuparse también de escribir y de atender a sus pacientes. Y casi todos los días tenía una invitación para pasar la velada en compañía de amigos. Tenía en esta época un círculo, si no variado, asombrosamente amplio de relaciones, casi todos médicos judíos. Pues sí, es que, queridas, queridos, aquí, eh, de acuerdo a mis investigaciones, de acuerdo también a mi conocimiento del psicoanálisis, la misma experiencia analítica, ajá, el hecho de que Freud haya tenido ascendencia judía, a pesar de no ser un judío practicante, eh, pesó tremendamente sobre su obra. Ujú. No es bueno ni malo ser judío, pero en un sentido, digamos,
de herencia cultural, su religión, más bien su etnia, porque Freud no practicaba el judaísmo, pesó mucho. Le significó oposición directa solo por el hecho de ser judío. Es decir, no porque yo lo diga, sino el mismo texto también lo dirá en su momento, pero apelo más bien a las palabras de Freud. Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, creo que es el texto más sobresaliente al respecto. Eh, para el psicoanálisis, el judaísmo fue una especie de maldición. Ajá. Les dejo contribución a la historia del movimiento psicoanalítico en la descripción de este video. Continuamos con el texto. Cuando Freud hablaba más tarde de los 10 años de aislamiento, debe entenderse que se refería simplemente a su vida científica, no a la social. A esto me refiero, queridas, queridos. Este aislamiento no vino por voluntad de Freud, y este aislamiento se refiere específicamente a los 10 años después de haber publicado la interpretación de los sueños. En la introducción de la interpretación de los sueños, palabras de Sigmund Freud, creo que fue en el segundo prefacio, y este segundo prefacio fue escrito más o menos 10 años después de la primera edición. Se puede sentir la amargura, la tristeza de Sigmund Freud, rechazado por la comunidad científica. Ajá. Y pienso yo, es verdad, tiene que ver con la naturaleza de su obra, las características del psicoanálisis mismo, pero también por la ascendencia judía de Sigmund Freud. Ajá. Vamos a continuar. En el año 1896, los planes de veraneo fueron mucho más ambiciosos. Fue la primera vez que la familia pudo ser llevada a una distancia tan grande como Oz, en Estiria, donde pasaron el verano. Como esto estaba más allá del alcance de los fáciles viajes de fin de semana para reunirse con la familia Freud, perdón, con la familia, Freud planeó, como compensación, un extenso viaje, aunque ya había mantenido un congreso, entre comillas, de 3 días con Fliss en Dresden en el mes de abril. Realizó otro con él en Salzburgo, en la última semana de agosto, luego de pasar un mes con la familia. Después de esto se reunió con su hermano Alexander en Steinach y viajó con él a Venecia, vía Polonia. Allí se quedaron solo 2 días y luego de una interrupción de unas pocas horas en Padua, donde trabajó duramente 4 horas, viajó a Bolonia. Miren, aquí me llama la atención, queridas, queridos. ¿Qué quiere decir esto? Trabajó duramente, no estaba de vacaciones. ¿Será una cuestión de investigación, este trabajo duro? No lo sé. Esta ciudad impresionó vivamente a Freud, hablando de Bolonia, ajá, que pasó 3 noches allí. El último día hizo excursiones a Ravenna y a Faenza. Esta última le impresionó menos de lo que se podía esperar. Después fue una estupenda semana en Florencia, donde se sintió transportado por la magia delirante, palabras de Freud, de sus maravillas. Freud tenía un extraordinario poder de rápida asimilación, y esa semana debió haberle proporcionado lo que habitualmente se asimila en un mes. Ok. Entre otros descubrimientos figuraba el del Museo Galileo en la Torre del Gallo, en las afueras de la ciudad. Allí persuadió al propietario Conde Galetti, que ocupaba el piso de arriba, a que les alquilara 3 habitaciones para el resto de su estadía. Y allí pasaron 4 días rodeados de tesoros inapreciables con una magnífica vista de Florencia. Esto debió haber sido el viaje más largo que hasta entonces había hecho Freud. Había faltado de Viena por 2 meses. En 1897 y de nuevo en 1898, Freud realizó largos viajes por Europa. En el verano de 1890 fue el primero de los muchos que pasó la familia en una amplia granja llamada Rim, Rimmer, no, Reimerlehen, cerca de Verchast,
Berchtesgaden. Disculpen mi alemán. Bueno, no sé si incluso sea alemán, no tengo idea de qué idioma sea ese. En Baviera, ¿vale? Fue durante este verano que escribió la mayor parte de la interpretación de los sueños, cuya última y dificultosa parte fue compuesta en una glorieta de jardín de la casa, glorieta del jardín de la casa. Su último agradable congreso o reunión con Fliss había tenido lugar en abril en Innsbruck y le sirvió sin duda de estímulo para continuar o proseguir en su tarea, en su gran tarea, que hasta entonces había marchado con bastante dificultad. Luego de terminar el libro, en la interpretación de los sueños, volvió a Viena en la tercera semana de septiembre, después de un recorrido de 22 horas a través de una campaña inundada. Miren, es que no lo puedo evitar. Eh, Digo, se sabe que Sigmund Freud era heterosexual. Era, en su, digamos, contacto. Ajá. Pero es que con lo que vimos en la biografía, eh, la esposa de Fliess estaba celosa de los dos. Marta, la esposa de Freud, no hacía tanto revuelo, tanto problema como la esposa de Fliess. Pero aún así, este caballero, Sigmund Freud, sí tenía una relación muy cercana con el doctor Wilhelm Fliess. Ajá. Digo, no sé. Por un lado, pienso yo que el trabajo de la interpretación de los sueños debió haber sido muy absorbente para Freud, pero también hasta qué punto su contacto con, lo podemos decir así, un amigo tan cercano que rayaba casi de forma, ¿cómo decirlo? Muy cercana con una relación homosexual. ¿Qué tanto sería favorable o desfavorable para una escritura de este calibre? Ajá. Vamos a continuar. Y es que también lo que no tenemos mucho, a pesar de que contamos con mucho de la correspondencia entre los dos, es eh, un registro de su interacción más allá de las cartas. Ajá. Ahora sí, continuamos. Cada vez que Freud se hallaba lejos de su mujer, mantenía constante contacto con ella mediante postales y telegramas diarios, que alternaban con una larga carta. Cada 2 o 3 días le enviaba breves descripciones de lo que había visto y cada tanto agregaba agudos comentarios por su cuenta. El mal humor que solía dominarlo en otros momentos desaparecía visiblemente y por completo durante sus viajes. Bueno, podemos también leer esto como Freud era enojón. Freud tenía un mal carácter, ajá, por lo general, y al menos en su juventud. Freud demostraba entonces una gran aptitud para el goce y un extraordinario buen gusto cuando viajaba. A título de cosa de interés incidental, podemos agregar que, de todos los lugares que visitó en Italia, los favoritos fueron, después de Venecia y Florencia, por supuesto, Bérgamo, Bolonia y Brescia. Si bien estos viajes se realizaban sin ninguna duda, de una manera modesta, es decir, no despilfarraba el dinero, era pobre el doctor Freud, con insistente uso de pequeños hoteles y diligencias. Necesariamente deben haber costado algo. Cuando pensamos que Freud en esos años tenía que mantener a una docena de personas, familia y, bueno, hijos y hermanos, ajá, aparte de las del servicio, es decir, empleados de la casa. Podemos darnos cuenta que las finanzas constituían un constante motivo de ansiedad, pues claro, la actitud de Freud hacia el dinero fue siempre realista. El dinero era para gastar, pero de todos modos era cosa de tomar en serio. Pocas veces hallamos en la correspondencia con Fries referencias a lo que ganaba en el consultorio antes de 1896.
Comenzó a sentir entonces los efectos del aislamiento, a lo que condenaron sus colegas a causa de sus perturbadoras opiniones sobre la sexualidad. Aquí encontramos naturaleza del psicoanálisis, queridas y queridos. Ajá. Ya para 1896, Freud había publicado no la interpretación de los sueños, sino estudios sobre la histeria, en conjunto con Joseph Breuer o Breuer. Ajá. Y para esos momentos ya había señalado la sexualidad como el origen, el motivo de la neurosis. Ajá. Aunque para estos tiempos no había todavía unos 3 ensayos de teoría sexual que amplían la idea de Sigmund Freud sobre lo que comúnmente entendemos como sexualidad. Aquí se puede entender, en este preciso momento de su historia, sexualidad específicamente como lo que hacen papá y mamá, lo que hacen los recién casados, ajá, es decir, coito. Pero esto vendría después, la ampliación de la idea de Freud sobre la sexualidad. Ya estaba cimentado, digamos, uno de sus grandes pesos, una de sus grandes, ¿cómo decirlo?, motivos de queja o de ataques públicos o privados, ¿ah? Dentro y fuera de la comunidad científica. Dice el texto. La marcha de su consultorio, como la de muchos otros médicos, variaba ampliamente de un momento a otro, es decir, cuántos pacientes tenían, como lo demuestran los siguientes ejemplos. En mayo de 1896, su sala de espera quedó vacía por primera vez y transcurrieron varias semanas sin aparecer un paciente nuevo. Recordemos, aquí los pacientes no iban a visitar a Sigmund Freud, el psicoanalista, sino a Sigmund Freud, el neurólogo, el doctor. Ajá. En noviembre las cosas anduvieron mal, pero en diciembre estaba trabajando a razón de 10 horas diarias y ganando 100 florines por día, exactamente la suma que necesitaba para sus gastos. Creo que estas son palabras de Freud o tal vez de Fliess. Se hallaba, pues, mortalmente cansado y mentalmente fresco. Esto continuó sin variar por un tiempo. Comenzaba a ser conocido en el mundo. Wernicke le había mandado un paciente, tenía otro de Budapest y otro más de Breslau. Febrero de 1890. Poco a poco. Ajá. Y les recuerdo esto antes de la interpretación de los sueños. Pero a la noche, luego de trabajar 12 horas y media, wow, cae rendido como si hubiera estado aserrando leña. Que de hecho esto es bien divertido, queridas, queridos. A mí me encanta. Es decir, es verdad, uno se cansa, pero la satisfacción y la experiencia física a mí me fascina. Puede ser que a otras personas no. La última semana había ganado 700 florines, pero esto no se lo dan a uno por nada. Debe ser muy duro llegar a ser rico. Pues no soy rico, pero más que llegar a ser, creo yo, eh, sostenerse ahí. Eso debe ser durísimo. Eso debe ser muy pesado y muy difícil e incluso algo inhumano. Ajá, dice el texto. En la famosa carta del 21 de diciembre, perdón, 21 de septiembre de 1897, en que anuncia su desengaño al respecto de la teoría de seducción, ahorita lo vemos. Uno de los rasgos inquietantes que sobresalen es que es el de que, siendo errónea su teoría teológica, ya no podía estar seguro de poder curar las neurosis, que es que es de lo que dependía como medio de vida. Esto está hermoso. Pero su teoría sobre los sueños quedaba intacta. Qué lástima que no podamos vivir de la interpretación de los sueños. Esto, queridas, queridos. Teoría de la seducción. Estudio sobre la histeria. Estudio sobre la histeria. Véase específicamente estudio sobre la histeria y el capítulo que aporta Freud sobre la psicoterapia de la histeria. Ajá. Básicamente dice, todas mis pacientes me dicen que sus papás, hombres, abusaron de ellas cuando eran chiquitas. Y lo que resultó es que
era una fantasía, no era realidad. Y por supuesto, al decir esto, queridas, queridos, les recuerdo, trabajo en atención de víctimas del delito. Ajá. No es que cuando un niño o una niña dicen, mi papá abusó de mí, no debemos atenderlos. Al contrario, debemos escucharlos y debemos brindarles todos los cuidados necesarios. Y esos cuidados incluyen escucharlos, saber cómo, cuándo y dónde. Y si ustedes no son capaces de escuchar a un niño decir sobre lo que pudo o no pudo haber pasado, sobre lo que ocurrió, ya sea físicamente o en su fantasía, ustedes busquen ayuda para ustedes y para esos niños. Ajá. Debemos, no es una obligación tanto religiosa. De hecho, no lo recuerdo en la Biblia, no lo recuerdo en ninguna institución religiosa. Cuidar a los niños. Eso incluye, por supuesto, de ellos mismos. Ajá. Pero, entonces, esto que hablaban las pacientes, los pacientes también de Sigmund Freud, es que mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos mayores, alguien en la casa abusó sexualmente de mí. Hay que escucharlo y también analizarlo. Ajá. Lo que Freud escuchó posteriormente le sirvió justamente para ampliar su idea sobre la sexualidad infantil y llegar a no solo teorías, sino también práctica clínica, práctica analítica sobre la sexualidad, no desde el punto de vista de la conducta, sino desde el punto de vista de la fantasía, que es todavía mucho más importante que, entre comillas, corregir una conducta. Ajá. Dice el texto, hablando de que qué bello sería que pudiéramos interpretar los sueños y ser pagados por eso. No pasó un mes sin que se cumpliera su presagio. Solo tenía dos pacientes y los dos gratuitos. Con esto llegan a tres, pero no rinden nada. Durante un año, las cosas anduvieron mal. No pudo abandonar Viena, ya que no podía permitirse perder un solo día de trabajo. En el mes de octubre siguiente, 1898, estaba trabajando duramente otra vez, con 11 horas diarias de psicoanálisis. Aquí, antes de continuar, ¿cómo psicoanálisis, queridas y queridos? Me llama la atención. ¿En qué momento Freud dijo, a partir de aquí, haré psicoanálisis? Si acá lo que nos está diciendo es que la teoría de la seducción, de la cual no depende el psicoanálisis, se daba por muerta. Pero entiendo yo que el psicoanálisis entra a la práctica médica de Freud progresivamente. No fue a partir de un solo día. Eso es lo que entiendo, porque esto que les decía y que les mencionaba antes en la lectura de este capítulo, hablamos de un Sigmund Freud médico, neurólogo, que veía pacientes que atendía con técnicas médicas. Ajá. Y poco a poco, a partir de su contacto con Breuer, a partir de su abandono de la hipnosis, fue hablando y escuchando a sus pacientes. Es lógico que se haya en algún momento ocupado de escuchar los sueños de ellos, de los pacientes. Ajá. Y es que aquí puede ser un error mío, debo aclararlo. Ajá. Se dice que el psicoanálisis nace con la interpretación de los sueños. Ajá. Se dice esto desde del mundo, dentro del mundo psicoanalítico. Ajá. Dentro de la cultura psicoanalítica. El psicoanálisis nace en 1900. Y por supuesto,
aquí es en parte de esa idea que yo usaba para decir era una práctica médica, a cuando acá nos dice, no, era práctica psicoanalítica. Ok, puede ser que yo esté en un error, pero también mm, no estoy seguro, queridas, queridos, de que yo mismo esté en un error. No sé, y esto sí sería una pregunta para el texto o para el mismo doctor Freud en otros textos. Pienso en Contribución de la Historia del Movimiento Psicoanalítico. Creo que se menciona ahí, en ese mismo texto citado, Contribución a la Historia del Movimiento Psicoanalítico, escrito en 1914 de mano, de pluma de Sigmund Freud. Ajá. Fue en su primera interpretación cuando nace el psicoanálisis. Ajá. Cosa que al momento no se ha abordado en el texto. Y por supuesto eso fue antes de 1900. Vamos ahorita a continuar, ¿vale? Luego de haber, luego de hacer dos visitas de carácter profesional, comenzaba a las 9 y después de un intervalo de 2 horas y media al mediodía, terminaba a las 9 de la noche. Todo ese tiempo viendo pacientes. Se entiende que aplicando psicoanálisis, se entiende, o practicando el psicoanálisis. Luego tenía que continuar con la interpretación de los sueños, la correspondencia, es decir, las cartas, leer y escribir, y el autoanálisis. 2 meses más tarde, sus entradas habían descendido a 70 florines diarios, pero al mes siguiente estaba ganando nuevamente 100 florines con una tarea diaria de 11 horas. ¡Wow! Hacia mayo, esta descendió a 2 horas y media y en octubre del mismo año escribía que sus entradas en los últimos 6 meses no habían sido suficiente para cubrir los gastos. ¡Auch! Freud tenía solamente ambiciones científicas, las de descubrir. Lo más cercano a una ambición mundana era el deseo de una posición que le permitiera viajar. Posición económica, se entiende. El progreso social y profesional no significaban nada a no ser, quizá, la posibilidad de una independencia mayor. Se quejaba de que su medio de vida dependiera de gente o colegas a la que despreciaba. Gente a la que despreciaba. En Viena, por otra parte, la comunidad se hallaba impregnada de una especie de snobismo. Ahorita vemos qué es esto. Yo realmente no estoy seguro. Me parece una palabra de 1970. Un esnovismo sin paralelo en ninguna parte. Antes de continuar, ¿qué diablos es esnovismo? Me parece como una pedantería o algo así. A ver, es esnovismo. A ver. El esnobismo es la cualidad de ser snob, es decir, de imitar con afectación las ideas, opiniones y costumbres de personas que se consideran distinguidas. Imitar a personas que se consideran distinguidas. Snob. Exagerada admiración por lo que está de moda, inclinación a adoptar modas que se consideran importantes. Snob, snob. No sé realmente. Tendencia a querer pertenecer a la élite. Ok, ok. mm, ¿Cómo podría describirlo? Creo que no tengo en español y digamos tampoco en algún regionalismo mexicano una palabra parecida al snob. Pedantería es lo único que se me ocurre, como una especie de presunción tonta. Ajá. Pero vamos a continuar. Cuestiones de reputación y capacidad se sometían o subordinaban totalmente a la simple posesión de un título y la jerarquía de los títulos era sumamente complicada. Esto era especialmente pronunciado en cuanto a la profesión médica.
Se consideraba socialmente inadecuado utilizar los servicios de un práctico, por capaz que fuera, si se estaba en condiciones de pagar un private docent. Ah, miren. Y la crema de la clientela iba a los médicos que tenían el codiciado título de profesor. Freud debe haber despreciado cordialmente todo esto, pero no podía dejar de reconocer sus importantes aspectos económicos. Que antes de continuar, recuerdo que Freud tenía este nombramiento. Ajá. Solamente por esta razón, no por otra, se sentía satisfecho de lograr el título. No sé si se escuche, ahorita un silbato se acaba de escuchar a las afueras de mi casa. Es lo que conocemos en la Ciudad de México como vendedores de camote. El camote es, digamos, como una papa dulce, una papa potato. Eh, ¿Cómo le dicen más a la papa? Bueno, se me olvidó. Es como una raíz. ¿Ah? Originalmente salada, pero el camote es dulce. Ujú. Se le vende en las calles de la Ciudad de México. Muy rico, por cierto. Pero, repito, se sentía satisfecho de haber logrado el título Private Docent. La forma en que logró este progreso es algo que arroja viva luz sobre lo que era Viena de esos días, lo que era la Viena de esos días. En enero de 1897, luego de haber sido private docent por el periodo nada común de 12 años, escribía que el rumor corriente de que habría de ser propuesto, una vez más, en favor de colegas más jóvenes, le dejaba completamente indiferente, pero que podría apresurar la ruptura definitiva con la universidad. Un mes más tarde, sin embargo, informaba de una entrevista con Notnagel, quien le dijo que juntamente con Kraft Ebing y Frank Hogwart iba a proponerlo como profesor adjunto y que, en caso de no admitirlo el consejo de la facultad, estaban dispuestos a llevar ellos mismos la proposición al ministerio. Nota número 3, nota 2, perdón. Siendo la universidad dependiente del gobierno, este débil debía ratificar todos los nombramientos. Y es cierto, ya tiene buen rato que estudiamos los escritos prepsicoanalíticos en Editorial Amorortu, pero cuando los estudiamos, no estoy seguro en cuál, como fondo de pantalla les dejé eh, la carta, digamos, de nombramiento de Private Docent firmada directamente por un emperador, me parece que era Federico I. No estoy seguro del nombre del emperador que nombró a Freud Private Docent. Entonces, no era una cuestión nada más de reconocimiento académico, sino estatal. Eran los Private Docent, los docentes docentes adjuntos, los que el emperador mismo recomendaba. Ajá. Vamos a continuar. Pero Notnagel agregaba, usted conoce las dificultades que vienen después. Tal vez no consigamos otra cosa que poner su caso sobre el tapete. Lo que agradaba a Freud era que podía seguir considerándolos hombres decentes. Ok. Permítame un segundo. Recuerdo haber empezado en la 326. Permítame, quiero leer al menos 10 páginas. 327. Ok. Al menos entonces otras tres. Ya llevamos más de la mitad de este video. Quiero interrumpir más o menos a la mitad del capítulo. Nada salió de todo esto. La actitud antisemita, ujú, en los círculos oficiales habría bastado por sí misma, y a ello se agregaba aún la mala reputación de Freud en asuntos de orden sexual. Se lo consideraba un pervertido, un perverso, que hablaba y hacía notar cosas que no eran del agrado de la gente. Ajá. Nada contaban en la ocasión frente a estas consideraciones la magnífica obra realizada en el terreno de la neurología, ni tampoco su fama europea como neurólogo. Es decir, entre judío y pervertido. Ajá.
era, digamos, ¿cómo decirlo? Mm, es que no era propiamente un prejuicio, era algo, digamos, inherentemente unido a el psicoanálisis. Ujú. Y que todavía, digamos, eh, para el año 2025 podríamos eh, no dejar ese peso, no dejar, digamos, esa afectación sin cuestionar, ese juicio, digamos, sin tocar, por ejemplo, los más grandes temas de no solo el psicoanálisis, sino la cultura misma. Ajá. Estamos hablando de un periodo en la época de Freud donde todavía no desarrollaba sus tesis principales. Ajá. Se habla únicamente, única y exclusivamente de estudios sobre la histeria. Y a partir de eso, ataque, ataque, ataque. Ajá. Ya después vendrían desarrollos. Después vendría no solo una teoría, sino también todo el desarrollo del movimiento psicoanalítico a nivel internacional que Freud llegó a ver y a ser cabeza de ese movimiento. Ujú. Pero ya para este momento de estudios sobre la histeria, nada más pesaba una cierta, no sé cómo llamarla, repito, no prejuicio, sino más bien una malversación, una interpretación que tiende como al hate, como a al ataque a la persona y obra de Sigmund Freud. Ajá. Vamos a continuar. En la ratificación anual del mes de septiembre, él y su grupo fueron ignorados en 1897, 1898 y 1899. En 1900 fueron ratificados todos los nombres propuestos, menos el de Freud. Pero este se sintió complacido de que su amigo Konigstein finalmente fuera aceptado. Pasaron 4 años sin que Freud diera paso alguno en este sentido. Luego tuvo que dar el gran, tuvo, tu- luego tuvo lugar el gran acontecimiento de la visita a Roma, después de lo cual dijo que había aumentado su placer de vivir y disminuido su placer en el martirio. Una actitud de digno aislamiento concedía sin duda un sentimiento satisfactorio de superioridad, pero él estaba pagando muy caro por ello, pues sí, ya tenía que dar de comer a su familia, a sus hijos, y sostenerse en esa posición, pienso yo, fue también bastante egoísta de su parte, querido doctor Freud. Había decidido ser como otros hombres, claro, y descender de su pedestal, ahí está, para colocarse a un nivel menos elevado. ¿Qué quería ser? ¿Un héroe? Ciertamente lo fue, pero no por ahí, no de esa manera, no a costa del hambre de sus hijos. Y digo hambre porque seguramente el mismo doctor Freud, para que eso no pasara, habrá recurrido a préstamos de sus amigos. Ajá. Continuamos. Fue así que decidió visitar a su viejo maestro Exner. Este se comportó muy groseramente con él, pero al final le reveló que el ministro estaba siendo influido personalmente contra él por alguien y le aconsejó que buscara algún modo de contrarrestar esa influencia, perdón. Freud sugirió el nombre de una expaciente, Elise Gompers, esposa del hombre para quien Freud había traducido 20 años atrás los ensayos de Johann Stuart Mill. Gompers había sido profesor de filología junto con von Hartel, que ahora era ministro de Instrucción Pública. La señora se mostró muy bien dispuesta, pero el ministro simuló no saber nada de la antigua recomendación, de modo que fue necesario hacer llegar otra nueva. Freud escribió a Nothnagel y a Krafft-Ebing, quienes rápidamente renovaron la recomendación, pero tampoco surgió o tampoco pasó nada de esto.
Después de esto, una de las pacientes de Freud, una tal señora Marie Ferstel, viuda de un diplomático, se enteró de la situación e inmediatamente entró en competencia con la señora Gompers. No descansó hasta que pudo conocer al ministro personalmente y hacer un trato con él. Él estaba ansioso de poseer cierto cuadro de Buckling, Die Burggrün, para la recién inaugurada Galería Moderna, y este cuadro estaba en poder de la tía de la señora Ferstel, señora Ernestine Storch, perdón, Torches. 3 meses le llevó el sacárselo a la vieja señora, pero al final el ministerio anunció graciosamente a la señora Ferstel, en una fiesta que ella era la primera en enterarse, de que había sido enviado al emperador para su firma el documento en cuestión. Al día siguiente irrumpió en la sala de Freud con el grito: «¡Lo conseguí!» Ich hab's gemacht. No sé, no sé cómo pronunciar esto en alemán. Gemacht. Es fácil imaginar los sentimientos de Freud acerca de todo esto, pero sabemos que el 11 de marzo de 1902 escribió a Fliess que de todos los que intervinieron en el caso, el asno más grande era él, era el mismo Freud, que debía haber negociado las cosas desde años atrás, ya que sabía cómo marchaban las cosas en Viena. De todos modos, no dejó de divertirle el asunto. En esa misma carta a Fliess, la última de la correspondencia entre ambos, escribió: «Wow, la población está participando ampliamente. Llueven sobre mí felicitaciones y ramos de flores, como si Su Majestad hubiera reconocido ampliamente el papel de la sexualidad. El Consejo de Ministros hubiera confirmado la importancia de los sueños y la necesidad de tratamiento psicoanalítico de la histeria hubiera sido aprobada en el Parlamento por 2/3 partes de los votos. Es decir, nada de esto pasó. Simplemente el emperador me reconocía como profesor. Es todo. Pero así lo sentí, así lo viví. Como si hubiera triunfado. Este absurdo asunto tuvo los resultados esperados. Conocidos que lo habían mirado desde arriba, es decir, con desdén, con desprecio, al cruzarse con él, ahora le hacían una reverencia desde lejos. Los compañeros de escuela de sus hijos proclamaban su envidia y, la única cosa que realmente importaba, su trabajo en el consultorio mejoró, esta vez de un modo permanente. Había llegado a ser, si no respetable, al menos respetado. Esto, queridas, queridos. Ciertamente, es que miren, hay mucha diferencia. Es la diferencia de un mundo. Pueden odiarme, pero al menos tengo la recomendación del emperador. No tanto por mi obra, sino por política. Ujú. Este hecho coincidía casualmente con otro acontecimiento importante en su vida: su emergencia de los años de aislamiento intelectual. Comenzaron a aparecer partidarios a su alrededor, que se referían a él todas las veces simplemente como Herr Professor. Y no pasaría mucho tiempo hasta que en el extranjero comenzaron a tomar nota, a tomar seriamente en cuenta su labor psicológica. Este nuevo título, el profesor, no significó una diferencia intrínseca en la posición académica de Freud. Es decir, había respeto, pero en la academia que debemos también entender la relación entre las universidades y las instituciones religiosas. La academia puede ser tan peligrosa como la Inquisición. Ajá. Entonces, la academia, una cuestión a veces política muy amarga, pero real. Ajá. Dice el texto: tal como antes, cuando era private docent, estaba autorizado a dar clases en la universidad, pero no estaba obligado a hacerlo.
Freud aprovechó ampliamente ese derecho para dictar cursos y clases, aunque no lo hizo todos los años, hasta la Primera Guerra Mundial, 1914 me parece, 13-14. Daba clases 2 veces por semana, los martes y los sábados. Debe haber alguna otra persona, aparte del que esto escribe, que recuerde lo que significaba el privilegio de escucharle. Permítame, agüita. Mm. Ay, qué rico. Era fascinante como conferencista. Sus clases estaban siempre animadas por ese peculiar humor y esa ironía suyas, del tipo de los numerosos párrafos que hasta aquí hemos citado. Siempre lo hacía en voz baja, quizá porque al esforzarse se haría un tanto áspera, pero hablaba siempre con máxima claridad. Nunca usaba anotaciones de ninguna clase y raras veces se preparaba mayormente para dar una clase. Ahorita leemos la nota 3, ¿vale? Por lo general lo dejaba librado a la inspiración del momento. Recuerdo que una vez, acompañándolo a dar una clase, le pregunté cuál era el tema de esa tarde, a lo que contestó, si lo supiera yo, tengo que dejarlo librado a mi inconsciente. Esto es muy bello, por cierto. Ahorita hablamos de estas dos notas. Ajá. Primero la nota 3 me parece. La única ocasión en su vida que se sepa que haya leído un artículo, es decir, para preparar una clase, fue en el Congreso de Budapest, en la segunda mitad de septiembre de 1918, inmediatamente antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? Debe ser la primera. Aquí debe haber un error. La Segunda Guerra Mundial comenzó formalmente después de la muerte de Freud. Si bien vivió los, las consecuencias del régimen nacional socialista alemán, sus hermanas murieron en campos de concentración y él estaba vivo. Él se salvó de los campos de concentración por la influencia política de sus alumnos, entre ellas la más importante, la princesa Marie Bonaparte. Ajá. Pero, segunda mitad de septiembre debe ser, eh, mira, me he equivocado. Sí, no, es correcto. No era la segunda, sino la Primera Guerra Mundial. Ajá. Dice el texto, en un estado de ánimo nada feliz. Su hija debe ser Ana, Ana Freud, le reconvino seriamente por haber roto la tradición familiar, es decir, dictar cátedra conforme la necesidad del presente. Ahorita hablamos más de esto, ¿vale? A la que también ella se había adherido fielmente. Las conferencias de introducción al psicoanálisis, pronunciadas durante la Guerra Mundial, fueron previamente escritas, pero luego confiadas a la memoria. Permítame un segundo. Al respecto de esto, es lo que diferencia también la práctica psicoanalítica de la práctica psicoterapéutica para el año 2025. Yo, como analista, no tengo idea de lo que va a tratar la siguiente sesión. Esto podría parecer, y de hecho, es aterrador para los practicantes de la psicología. Ajá. Porque ellos planean, ellos quieren llevar la relación terapéutica, entre comillas, a un objetivo específico. Ajá. Lo cierto es que el psicoanálisis no es así. El psicoanálisis no es tanto lo que se le ocurra a uno, es lo que uno encuentre. Y eso es lo emocionante del mismo psicoanálisis. Lo vivo, no tanto mío, ni de Freud, ni del análisis mismo, sino de los analizantes. Vamos ahorita a continuar con el texto, queridas, queridos. Vamos a leer, déjenme ver si podemos terminar hasta aquí, ¿vale? Una página más, que nos quedamos un poquito más allá de la mitad. Nunca hacía uso de alguna oratoria o de oratoria alguna.
y hablaba en un estilo más bien íntimo y coloquial, por lo que le gustaba tener bien cerca de sí a su auditorio. Teníamos la sensación de que se dirigía a nosotros personalmente, y algo de esta manera personal se reflejó en algunas conferencias posteriores que fueron publicadas. No había asomo de condescendencia en él, ni el menor rasgo de maestro. Quedaba entendido que el auditorio estaba formado por gente sumamente inteligente, a quienes quería comunicar algunas de sus recientes experiencias. Si bien no había, por supuesto, discusión alguna, salvo la que en privado se hacía después. Es decir, y esto es también algo particular del psicoanálisis, no es, digamos, una transmisión universal, es transmisión individual. El análisis pasa no solo, digamos, por una educación formal, sino también por un procesamiento interno. Y no es que, por ejemplo, en un análisis, mi analista me diga, ¿entiende usted mal a Freud? Por ejemplo, sino, ¿qué entiendes? Háblame de eso. Ajá. Voy a describirlo así, aunque por supuesto es una descripción muy superficial. Dice el texto. eh, no, bueno, es que antes de continuar, perdón, la transmisión del psicoanálisis, ¿cómo decirlo? Es lo que fascina del mismo psicoanálisis. No es una cuestión, digamos, de sometimiento de los criterios que se exponen a la obra de Freud. Es más bien cómo la criticamos, cómo la cuestionamos, cómo la hacemos viva o cómo también, a manera de resistencia, la buscamos cancelar. Ajá. No se puede evitar eso. Ahora sí dice el texto. Cuando su labor comenzó a ser más conocida, surgió el riesgo de que esta amable intimidad fuera perturbada por auditorios numerosos. En cierta ocasión, al comienzo de una clase, irrumpió un tropel de nuevos estudiantes. Freud se sintió evidentemente fastidiado y, adivinando sus intenciones, les advirtió: Señoras y señores, si han venido ustedes en número tan grande esperando oír algo sensacional o quizás procaz, no sé qué es esto, ahorita vemos, tengan la seguridad de que haré lo posible para que sus esfuerzos resulten inútiles. A la vez siguiente, la auditorio se había reducido a un tercio. Años más tarde, Freud controlaba la situación, negándose a admitir a nadie que no tuviera una tarjeta, la cual era concedida únicamente después de una entrevista personal. ¿Qué es Procas? No lo sé. Con esto nos despedimos. Permítanme un segundo. Procas. Procas. Desvergonzado, atrevido. A ver, más definiciones. Me parece que es todo. Insolente, impúdico, obsceno, grosero, indecente, indecoroso, descarado, cínico. Ajá, eso es Procas. Bien, queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí. El doctor Freud no quería el éxito, pero el éxito lo sobrepasó en sus más descabellados deseos. Y es eso por la razón por la cual hablamos de él al año 2025. Comenzaremos entonces la próxima semana en Vida y Obra de Sigmund Freud a eh, observar, pienso yo, no estoy leyendo el texto ya, porque si lo leo me sigo, ¿eh? Pero al menos finalizamos esta porción del capítulo con las primeras nociones de un éxito cultural y después comercial de Sigmund Freud y su obra. Ajá. Dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos el próximo lunes con estudios sobre la histeria, Luis López Ballesteros, miércoles con Melanie Klein y viernes con vida y obra de Sigmund Freud. Bye.